me sigue buscando algo nuevo, una diversión. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre centroides. Entonces vemos que nos piden localizar el centroide de la barra doblada en forma de arco parabólico. Esta barra azul corresponde a la barra que tiene forma de arco parabólico. Entonces también nos dan como dato que es 1 metro la distancia, o sea la altura, y 1 metro el largo. También nos dicen que la ecuación de la parábola, por consiguiente, es x igual y al cuadrado, porque tiene su eje focal paralelo, en este caso, en el eje x. Entonces, para hallar el centroide, tenemos que utilizar las fórmulas de centroide. Hay 3 tipos de fórmulas de centroide. En realidad es la misma, pero son para diferentes casos. Una cuando es centroide de línea, otra cuando es centroide de área y otra cuando es para centroide de volumen. En este caso, por las características de la barra, la podemos considerar como una línea, porque tiene un espesor, un ancho muy pequeño. Solamente tiene longitud. Entonces, recordando la fórmula, las ponemos. Un centroide vale decir que está compuesto en un sistema bidimensional, como en este caso, de dos correspondientes elementos. Uno que es la posición en el eje X y otro que es la posición en el eje Y, medidos ambos desde el origen. Entonces ponemos los componentes del centroide. Tendrá una componente X que será igual a el cociente entre la integral de línea, ¿no? X oblicuo diferencial de línea sobre el área, que es la integral de línea diferencial de línea. De la misma manera, para hallar el componente Y, tenemos que esto es igual, análogamente a la anterior, la integral de línea Y oblicuo de L, diferencial de línea, sobre el área. Algunos de ustedes quizás se preguntarán qué significa este X oblicuo y este Y oblicuo, y también en qué se diferencia este X oblicuo de este X con rayita. Bueno, en primer lugar, el X oblicuo me representa las componentes del centroide de un elemento diferencial que yo voy a elegir en el cuerpo a estudiar. En cambio, este X con rayita ya es el centroide del cuerpo total. Esa es la diferencia. Entonces, para nosotros resolver, para hallar las componentes del centroide del cuerpo X raya, Y raya, tenemos nosotros que encontrar primero un X oblicuo, un Y oblicuo, que son las componentes del elemento diferencial que yo voy a elegir, y además la longitud de ese componente, de ese elemento diferencial. Entonces, lo primero que hacemos es hallar el elemento diferencial. Arbitrariamente se puede escoger. Entonces yo voy a escogerlo más o menos por acá. En este caso va a ser un elemento diferencial de línea. Ese elemento diferencial de línea solamente va a tener una longitud diferencial. No tiene ni ancho, no tiene ni grosor. Entonces, exagerando un poco para que se vea mejor, ya llevamos a esta parte el diferencial de línea, ¿no? Una longitud muy infinitesimal. Entonces, este elemento diferencial de línea tiene sus componentes, que son, ¿no? Tiene su centroide, mejor dicho, tiene su centroide. Su centroide va a estar compuesto por las componentes, valga la redundancia, X oblicuo y Y oblicuo. Entonces, ubicando esto en el plano
bidimensional. Proyectamos. Entonces acá este punto o esta longitud me va a representar cuál es la posición en el X y acá cuál es la posición en el Y. Como observamos que ambos partes del origen no hay problema y decimos que X oblicuo equivale a una distancia X y Y oblicuo equivale a una distancia Y. Entonces ubicamos mejor con flechitas. Acá también. Listo. Ya obtuvimos las componentes X y Y. Entonces vamos poniendo que el X oblicuo es igual a X y el Y oblicuo es igual a Y, a una distancia Y que todavía no conozco. Bueno, solamente nos falta hallar el diferencial de línea. En este caso, cuando se trata de elementos diferenciales de línea, es un poco más complicado que para hallar elementos diferenciales de área o de volumen. Generalmente se hace esto. Como se ven en estas características, cuando un elemento diferencial de línea está inclinado, lo que se hace es construir un triángulo rectángulo. Entonces, construyendo el triángulo rectángulo, donde la hipotenusa va a ser el diferencial de línea, acá el cateto también tiene que ser un diferencial, ambos catetos, ¿no? Un diferencial de Y y un diferencial de X. Entonces, en este triángulo que vemos acá, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras sería que diferencial de línea al cuadrado es igual al diferencial de X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Entonces despejamos el elemento diferencial de línea, sería igual a la raíz cuadrada del elemento diferencial en X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Como vemos, si nosotros reemplazamos esto aquí, nos va a tener algo complicado para resolver ese integral. Entonces, porque si fuera así tendríamos que aplicar integrales dobles, pero para no complicarnos, para nada más resolverlo en una integral simple, vamos nosotros a eliminar una de las dos variables. Entonces vamos a factorizar una de las dos variables. En este caso vamos a factorizar el dy cuadrado. Entonces, dy cuadrado, adentro queda de x al cuadrado sobre dy al cuadrado, más 1. Entonces, de esta manera ya puede salir el dy. Entonces sería la raíz cuadrada de x sobre dy al cuadrado más 1 por ese diferencial de y que va con la raíz, sale como diferencial de y. Entonces ahora vamos a encontrar una expresión que reemplace de x sobre de y. ¿De dónde la encontramos? De una ecuación que relacione x y y. ¿Dónde tenemos esa ecuación? Justamente la tenemos en la ecuación de la parábola. De esta expresión es que sale. Entonces, dejemos ahí por el momento esto, digamos 1, mejor ponemos alfa, ¿ya? Alfa. Entonces, esta ecuación la vamos a poner acá. Para obtener diferenciales, obviamente tenemos que diferenciar. Entonces, diferenciamos a la izquierda primero, sería la derivada de x es 1 por su diferencial de x. Aquí también la derivada de y al cuadrado, que es 2y, por su diferencial, que es diferencial de y. Como nosotros queremos hallar de x sobre de y, vamos a ponerlo de esa manera. De x sobre de y va a ser igual a 2y. Llamémosle beta. Entonces ahora sí,
reemplacemos beta en alfa. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría que dl va a ser igual a la raíz cuadrada de dx sobre dy, que sería 2y. Como esto elevado al cuadrado sería 4y al cuadrado más 1 por el diferencial de y. Como vemos, ya nos quedó en función de una sola variable. Entonces, esto es el diferencial de línea. Es igual a 4y al cuadrado más 1 por el diferencial de y. Entonces, como ya obtuvimos eso, podemos borrar por aquí para que no se alcance el espacio. Entonces, una vez borrado, procedimos a reemplazar en los datos de aquí. Entonces, para x, para el centroide x, esto sería igual a la integral, en vez de x ponemos su equivalente, x, diferencial de línea, que ya llamamos que es esto, 4y al cuadrado más 1, diferencial de y, sobre, también reemplazamos integral, diferencial de línea de frente, que es 4y al cuadrado más 1, diferencial de y. Entonces, falta poner los límites de la integral. Como vemos, está el diferencial en el eje y. Entonces, nos fijamos en y, ¿de dónde va? Crece de 0 hasta 1. Entonces ponemos 0, 1, que va de 0 a 1 también para acá. Pero este x me está molestando. Todo quiero que sea en función de una sola variable. Entonces, el x lo reemplazo por un y en la ecuación de acá. El x me dice que vale y al cuadrado. Entonces, reemplazando, tendríamos que el x va a ser igual a la integral de 0 a 1 por y cuadrado, la integral de 4y al cuadrado más 1, diferencial de y sobre el área. De la misma manera que hicimos para hallar el centroide x hasta ahora en fórmula, también vamos a hallar el centroide y. Entonces también reemplazamos análogamente como en el caso anterior. Entonces sería y, que vale y también, diferencial de línea, que vale 4y al cuadrado más 1, diferencial de y, sobre el área, que es la misma que la que está debajo de la parte de x, 4y al cuadrado más 1 por el diferencial de y. Entonces hasta ahí la primera parte. Ya conseguimos hallar las ecuaciones. La segunda parte sería resolver esas ecuaciones. Entonces, para eso tenemos que nosotros conocer algunas propiedades de las integrales, ¿no? Nosotros tenemos que saber integrar. Hay varios tipos de integración. En este caso, en la parte de arriba se puede observar que se puede integrar o bien por integración por partes o bien por sustitución trigonométrica. Entonces, me parece más fácil integrar por sustitución trigonométrica y eso justamente es lo que vamos a hacer.